¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro nuevo video. Mi nombre es Pablo para los que no me conocen y el día de hoy tenemos un invitado especial aquí en el canal. Vamos a estar hablando sobre las serpientes venenosas, así que no se pierdan todo el video. Vamos a estar tocando temas bastante interesantes, así que comencemos. Estamos aquí con nuestro amigo Neil Santos, que pues se va a presentar y nos va a contar un poco sobre a qué se dedica. Gracias. Mi nombre es Neil Santos. Soy el director del Centro Antiveneno Nacional CAN. Nosotros lo que hacemos es hablar sobre qué hacer en caso de accidente con animales ponzoñosos, primeros auxilios. Normalmente vamos a las empresas para dar este tipo de capacitaciones y les enseñamos qué deben de hacer en caso de accidente con estos animales y manejo seguro de organismos principalmente. ¿Están ubicados en algún lugar abierto al público? No, la verdad que es home office, entonces, Okay. y siempre lo hemos manejado de esa manera porque realmente las empresas nos llaman y ya nos solicitan las capacitaciones, entonces eso es lo que hacemos normalmente. Ustedes también me estabas contando que distribuyen el antídoto para... Los antídotos normalmente estos se traen de México, son de Bioclon, son antídotos de tercera generación. Esos antídotos no producen reacciones alérgicas y es lo mejor que hay a nivel mundial. Y te puedo decir que de esto existe Redtox, que es una organización no lucrativa que da información gratuita, y entonces esta información que nosotros damos la hablamos de parte de lo que es Redtox. Yo soy asesor internacional, entonces lo que hago es dar capacitaciones y voy a Centro y Sudamérica para esto. Entonces las personas se comunican conmigo para hacerme consultas de qué hacer en caso de accidente ofídico, o me mandan fotografías de las serpientes para que yo les pueda indicar si es venenosa o no es venenosa y a qué especie pertenece. Ok. Y precisamente por eso hacíamos este video, porque es un tema bastante importante lo que es el tema del veneno y las serpientes venenosas. Tal vez nos puedes explicar un poco para que, por ejemplo, las personas que vean el video sepan qué deben de hacer en caso de que una serpiente venenosa los llegue a morder. Ok. Bueno, empecemos por el escenario. Podemos estar en el campo o inclusive en la ciudad. Hay serpientes hay en cualquier lugar. Desafortunadamente, cada vez el ser humano va ampliando y construyendo casas, prácticamente destruyendo muchas veces los bosques para hacer ciudades, y se les olvidó que ahí habían serpientes, y muchas personas dicen que mi casa es nueva y porque están saliendo serpientes. Entonces las serpientes es muy común que lleguen a la casa de las personas. De hecho utilizan como autopistas los drenajes, entonces en la época de lluvias muchas serpientes se meten a los drenajes y salen en las duchas, en las casas, en los inodoros inclusive. De hecho, una anécdota que te voy a comentar: hace años atrás me llaman por teléfono y me dicen: Nils, ¿qué hacemos? ¿Por qué? Yo vivo en Nimajuyú, vivo en el tercer nivel y salió una serpiente del inodoro. Entonces la señora le echó cloro, le echó todo lo que pudo, y de hecho llamaron a los bomberos en esa ocasión y le tomaron fotografías del animal. Entonces imagínense que el animal tuvo que subir por el drenaje y llegó al tercer nivel para poder salir. De hecho, siempre piensa que porque el inodoro tiene agua, creen que todo está lleno de agua, y no es así. De hecho, las tuberías están húmedas, ¿sí? y llenas de otras cosas, pero no están llenas de agua. Entonces las utilizan para poderse movilizar. Igual ellas entran ahí buscando roedores. Por eso es de que a veces salen las serpientes cuando es en las casas. Por otro lado, las personas que viven en áreas muy naturales y cerca de bosques, montañas y demás, entonces podemos encontrar serpientes, que pues obviamente es su hábitat,
y ellas gustan de lugares húmedos y calientes. Entonces les puedo comentar que a veces bajo un tronco, porque el tronco cuando se está descomponiendo las bacterias producen calor y como hay humedad, a las serpientes les gusta ahí. Y va a depender mucho si las serpientes son diurnas o nocturnas. Entonces nos podemos encontrar con serpientes diurnas durante el día y durante la noche con serpientes venenosas. La mayoría de serpientes venenosas son nocturnas. Sin embargo, ellas cuando están descansando de día. Entonces, cuando de repente las encontramos en su madriguera y las matan. Aquí hay una dinámica que es bien importante tomar en cuenta. Si las personas mataran a las serpientes venenosas, la población de serpientes no venenosas crecería. Pero aquí es al contrario. Como andan de día, matan a las serpientes no venenosas y entonces la población de serpientes venenosas crece. Entonces hay que tomar en cuenta eso. Y lo más importante es diferenciar entre serpientes venenosas y no venenosas. Las venenosas las vamos a dividir en dos familias importantes. La familia Viperidae, que son todas las víboras. Aquí encontramos, de manera fácil se los voy a decir, a las serpientes acá en Guatemala les llaman cantil, las serpientes venenosas, cantil o tamagás. Entonces los nombres comunes no significa que sea la especie de la cual nos estamos refiriendo, porque puede ser que a la misma Barba María le dicen cola de hueso, le llaman fer de lance, le llaman terciopelo. Entonces tienen muchos nombres comunes, pero resulta que también a veces al cantil de agua, al Aquistrodon bilinatus, también le dicen cantil cola de hueso, igual que a la Barba María. Entonces depende de la región, es como les llaman a las serpientes, pero entonces es algo difícil poder dar con la serpiente, con la especie como tal, porque lo único que nos identifica a una serpiente es el nombre científico. Pero las características de las víboras son bien importantes. Son animales que tienen pupilas verticales, tienen fosetas loreales o termorreceptoras, estas les sirven para sentir el calor de sus presas, y normalmente tienen la cabeza grande, cuello delgado, quiere decir que su cabeza y su cuello está bien marcado, y normalmente tienen la cola relativamente más corta, a diferencia de las serpientes no venenosas que tienen una cola muy larga y son muy rápidas. Normalmente las víboras son relativamente lentas y tienen dientes solenoglifos que son móviles, ¿sí?, con los cuales inoculan veneno. Ese es el grupo de esas serpientes, y los dividimos en las mano de piedra, que son serpientes gordas y gruesas. Tenemos a las víboras de árbol, que viven de 1 a 2 metros sobre los arbustos, normalmente los cafetales. Y luego tenemos a los famosos cantiles, que son la Barba María, cantil de agua. Tenemos a una que le llamamos Portirium nasutum, que le dicen chatías. Tenemos también a la víbora castellana, que se encuentra en toda la parte del Pacífico también. Entonces esos grupos es como los dividimos, ¿verdad? Los cantiles de tierra, digamos, y los cantiles que son de árbol. Entonces estas serpientes son venenosas. Y luego tenemos el otro grupo principalmente, que es del género Micrurus, que son los corales o coralillos y la serpiente marina, que pertenecen a una misma familia, que es familia Elapidae. La serpiente marina pues es la Hydrophis platurus, que se encuentra solamente en el Océano Pacífico. La característica de esta familia es que sus dientes son llamados proteroglifos, están al frente, y su tipo de veneno es neurotóxico, afecta al sistema nervioso central y periférico. Entonces, el veneno de estos animales es mortal, y sin embargo el accidente es muy bajo, porque es apenas del 0.01% anual. Te estoy diciendo que más o menos tenemos entre 3 y 4 personas mordidas al año por coral, y es muy difícil saber muchas veces porque hay muchos subregistros. Entonces a veces las personas se mueren y no sabemos, ¿verdad? Porque a diferencia de las víboras, cuando una víbora te muerde, vas a tener un edema o inflamación en el área, vas a tener sangrado, y primero el veneno te afecta a nivel local y luego a nivel sistémico, mientras que el de los corales o coralillos te afecta a nivel sistémico. Entonces primero hay caída de párpados, problemas de respiración, dolor en la mandíbula inferior,
y hay algo que se le llama parálisis flácida. Cuando entras a parálisis flácida, estamos ya en graves problemas porque ya la persona ya no va a poder respirar. Entonces la persona muere básicamente por un paro cardiorrespiratorio. Mientras que los que son mordidos por víboras, hay destrucción de tejidos, una necrosis, muerte del tejido, y las personas se ven muy graves. Y también les quiero comentar, no es aquello que la gente siempre dice, te mordió la serpiente y te vas a morir ahorita en 10 minutos, no. Las serpientes te muerden, si las víboras te muerden, el primer paso es que vas a ver un edema o inflamación dentro de los primeros 10 a 15 minutos. Y la señal de los 2 dientes, eso es básico, y sangrado en el área. Eso es por víbora, eso es para que aprendan. Y luego los micrurus, los coralillos, sus fauces son muy pequeñas y cuando te muerden te pueden morder pliegues, Inclusive decían, cuando mi profesor en la universidad me decía, es que cuando te muerden, solamente te muerden los dedos de los pies o los dedos de las manos. Sí, pero no, es así, te pueden morder los pliegues. ¿Sí? Tienes un coralillo y te pueden morder. Muchas personas, como ven que los coralillos no son muy agresivos, los andan agarrando por las manos. El problema es que si te muerden, te puedo decir de que por lo menos te vas a gastar unos entre 40 y 60 mil quetzales en un hospital para poder salir adelante. Entonces, no tengan animales venenosos en sus casas. Y les puedo comentar también de que qué deberíamos de hacer en caso de accidente ofídico. En caso de accidente ofídico, ¿se recuerdan aquello que decían? Hacer corte en cruz, chupar y hacer torniquete. Eso no se hace. Es lo peor que te puede suceder, porque esto es contraproducente. Si te haces un torniquete, el veneno se queda alojado en el área y la destrucción del tejido es mayor. 1. Número 2. Cuando quitan el torniquete, el veneno empieza a correr en tu cuerpo de manera muy rápida y puedes llegar a tener algún tipo de shock, ¿sí? Entonces los torniquetes no son buenos porque de todas maneras te van a poner los antídotos. Y si no, se va a alojar el veneno, se va a destruir todo tu tejido, se va a morir tu miembro, porque no hay oxígeno en los tejidos. Y como no hay oxígeno en los tejidos, después de 4 horas en adelante tendrían que amputar. Mucho ojo, si una persona viene y hace un torniquete, tiene que poner su nombre, su dirección, su teléfono, porque si te amputan, la persona va a ser la responsable. Es la culpable, ¿verdad? Y lo mismo pasa con coralillos. Con coralillo, cuando te muerde el coralillo, más o menos la reacción es de entre las primeras 4 horas hasta las siguientes 24 horas. Por esa razón, cualquier persona que es mordida por serpientes siempre tiene que ir al médico que hace una observación de 24 a 48 horas. Por eso es de que todas las personas que son mordidas por serpiente se quedan en observación esos días. Porque lo que pasa es de que vamos a ver que la persona va a empezar con dolor en la mandíbula inferior después de haber sido mordido por coral, ¿verdad? Y caída de párpados, problemas respiratorios y ya les había comentado, parálisis flácida y la muerte, ¿verdad? Entonces los antídotos, ¿cuándo debemos utilizar los antídotos y por qué? El Centro Antiveneno Nacional CAN vende unos kits. Estos kits tienen antídotos de dosis inicial y dosis completa. La dosis inicial, como su nombre lo dice, es para empezar el proceso. Y aquí en Guatemala, a diferencia de otros países, los antídotos se pueden utilizar en condiciones de campo. Aquí en Guatemala es prohibido. No puedes utilizar los antídotos en el campo. Tienen que ser llevados al hospital, ¿sí? Los kits cuentan con venoclisis, solución salina, 4 frascos de antídoto y 2 jeringas, y adentro va un folleto que dice cuál es el proceso de utilizar, para que el médico tenga una guía. De hecho se llama guía de tratamiento. Y tanto para coralillo como para vipérido son 2 diferentes. Es el antiviperino y el anticoralillo. Entonces ambos son de 4 frascos, dosis inicial. Y quiero recalcar con la palabra dosis, porque muchas personas cuando piensan en dosis, si les digo 4 frascos, dicen 4 dosis, no. Una dosis inicial es de 4 frascos. Y luego hablamos de la dosis completa. Una dosis completa de viperinos es de 10 frascos. Y una dosis completa de coralillo es de 8 frascos. Entonces, los kits que vendemos dosis inicial de antiviperino y dosis completa antiviperino.
dosis inicial de anticoralillo y dosis completa de anticoralillo. Vendemos todo esto, nosotros es bajo pedido, no lo tenemos así como me dijeron una vez. ¿Ustedes por qué no tienen antídotos a la mano? Porque son muy caros, y entonces no podemos tenerlos en stock porque también tienen un tiempo de vencimiento, y solamente las empresas o personas individuales que por ejemplo salen a hacer campismo, todas las empresas de turismo natural deberían de tener ese kit en caso de accidente. Entonces las empresas que son responsables, de hecho el ISO 9001 indica que los riesgos biológicos toman en cuenta las serpientes venenosas, ¿verdad? También tenemos antídotos para alacrán, que son antialacrán, aunque en Guatemala no tenemos alacranes que maten a los humanos. De hecho en Centroamérica no hay alacranes que maten a los humanos, salvo que tengas la mala suerte de ser alérgico. Esa es una. La otra tenemos para viuda negra, que son la dosis es una dosis única de 2 frascos, y también alacrán es para 2 frascos, pero también existe otra arañita que esa arañita está bien difícil, que es la araña de violín, es Loxosceles reclusa. El problema de la Loxosceles reclusa es que destruye el tejido, pero también tiene nefrotoxinas que te afectan el riñón y las personas se mueren. Entonces, pero el antídoto es demasiado caro, es muy caro, y de hecho rara vez se trae a Guatemala. Entonces normalmente solo se traen antiviperinos o antidelápidos, y también manejamos otros antídotos de otras empresas. A veces vendemos de Bioclon, que también son dosis iniciales y completas. También vendemos de Biocare, que también es dosis inicial y dosis completa, solamente antiviperinos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros podemos ofrecer. ¿Qué hacemos cuando te muerde una serpiente? Cuando te muerde una serpiente tienes que calmar, es lo primero que hay que hacer. Y lo ideal que si vamos en el campo siempre tenemos que ir en parejas. Eso es como cuando las personas van al buceo, siempre tienen que ir en parejas, porque si una persona es mordida, la otra tiene que salir a avisar. Si la serpiente te mordió y aún está prendida en el área, no trates de agarrarla con la mano y quitarla, porque si no te va a morder, o la otra persona que la quita va a ser mordida. Entonces lo que tienen que hacer es con una varita larga o algo así, un palito, ustedes tienen que tratar de zafarle los dientes y sacarla. No la agarren, físicamente no la tienen que agarrar. No agarren a las serpientes venenosas. Algo que me preguntaban también era, es que llevamos a la serpiente con el médico. No la lleven con el médico. La sintomatología le va a decir al médico qué es lo que mordió. O es una víbora o es un coral. O sea, no hay vuelta de hoja. Hay serpientes que son colúbridos, que son semivenenosos, pero un colúbrido te deja muchos dientes marcados, ¿sí? Entonces, eso se llaman huellas y señales. Una serpiente venenosa te va a dejar 2 dientes marcados y hay sangrado en el área. Una serpiente no venenosa te va a dejar muchos dientes marcados, y si es semivenenosa te va a dejar muchos dientes marcados de todas maneras, solo que hay un edema y mucho dolor, ¿sí? Y el médico va a saber qué hacer. Por otro lado, nada de torniquetes ni succionar, eso solo en las películas pasa. Porque por ejemplo, si succionan la persona que está sana y tiene caries, se puede envenenar. Y por ejemplo, si haces un corte, muchas veces hacen malos cortes y puedes cortar nervios y tendones. Entonces vas a dejar a una persona imposibilitada. Y luego les voy a contar un par de anécdotas bien chistosas de lo que he escuchado en el campo aquí en Guatemala. Por otro lado, lo más importante es llevar lo más pronto posible a la persona a un centro hospitalario, ¿sí? Si tienen celular o manera de llamar, háblenle a los bomberos, por ejemplo. Ellos son las personas indicadas para trasladar a un accidentado a un centro hospitalario. Y obviamente si hay empresas, si son empresas, normalmente las empresas tienen estos kits, entonces llevan los kits directamente al médico. Otra cosa, los kits nunca se deben dejar dentro de un vehículo, ¿sí? Porque lo que pasa es que la temperatura dentro de un vehículo se duplica. Entonces, por ejemplo, si estábamos te estoy diciendo a 27 grados centígrados, vamos a estar el doble. Entonces
¿Qué es lo que pasa con los antídotos? Los antídotos vienen liofilizados, quiere decir que vienen en polvo, y estos se pueden llegar a desnaturalizar. Tuve la experiencia de ir a una empresa que compró sus antídotos, muy responsable la empresa, pero a cada uno de los vehículos les dio su kit y los antídotos los dejaban. Y ya, afortunadamente nunca tuvieron ningún accidente, pero los antídotos estaban desnaturalizados desde hace 2 años atrás. Entonces, afortunadamente pues los cambiaron. Por otro lado, como les vuelvo a decir, los antídotos no se pueden utilizar en condiciones de campo. Solamente se usan, de hecho dice específicamente a nivel intravenoso. Entonces, aquello que se podían utilizar a nivel intramuscular, para empezar, se tardan 4 horas para absorber, ¿sí? Mientras que a nivel intravenoso es inmediato. Normalmente estamos a una distancia normalmente casi siempre estamos a una distancia de 4 horas a un centro hospitalario más cercano, salvo que estemos en la Sierra de las Minas o en Petén o en lugares muy lejanos. Tenemos tiempo, 12 horas aproximadamente para poner los antídotos. El veneno en un ser humano más o menos dura 72 horas en tu organismo. Solo vamos a dar un repaso a lo que no hay que hacer, que sería en este caso. ¿Qué es lo que no tenemos que hacer? Es hacer corte. No cortes. No hacer succión con la boca. No succión con la boca. Ni tampoco torniquetes. Ni torniquetes, ok. ¿Y qué es lo que sí debemos de hacer? Calmar al accidentado, aflojar las prendas que están muy apretadas, principalmente si en el miembro del lado izquierdo está el reloj o los anillos, los tienen que quitar. Exactamente. Sí, porque por ejemplo si el edema hace tenerse un anillo o reloj, entonces no va a haber circulación venosa y pueden amputarte tus dedos o tus manos, ¿verdad? Por eso es importante, igual que en las extremidades. Entonces es mejor que el veneno esté corriendo. Imagínense, el ejemplo es como que si te tomaras una cucharada de sal, ¿sí? Entonces la cucharada de sal en un vaso de agua se va a diluir, ¿sí? Mientras que si dejas la sal en un solo lugar, esa área va a estar muy salada. Mientras que está diluido, mejor que el veneno se vaya corriendo, que de todas maneras el antídoto va a hacer efecto en el veneno. Ok. Bueno, entonces ya sabemos hasta este punto qué es lo que sí debemos de hacer y qué es lo que no debemos de hacer ante un accidente de este tipo. Nos contabas que tenías algunas anécdotas que podías mencionarnos. Si puedes contarnos cuáles serían. Bueno, les voy a comentar. Esta fue en Petén hace años atrás. Resulta que un señor, los que cortan chate, vino y se encontró una mazacuata y la mazacuata lo mordió. Una boa imperator que lo muerde, y entonces él dice: no se preocupen, es una boa, no hay ningún problema. Entonces, pero el señor nunca se limpió el área, no limpió el área, no desinfectó y entró con una septicemia, una infección generalizada. Se murió por la mordedura de la serpiente. La serpiente no era venenosa. Otra anécdota en la costa sur. Un señor tenía mucho miedo a las serpientes y le dijeron: hay una serpiente tan peligrosa que cuando te muerde, en 3 minutos te morís. Y entonces resulta que una serpiente, un colúbrido, lo encuentra, él se para sobre la serpiente lo muerde y él se asusta mucho y y se muere. Cuando le hacen la necropsia, él se murió de un paro cardíaco, fue del susto. No fue porque fue la serpiente venenosa. Y hay otra que esta es muy triste. Esta fue en Petén, en uno de estos terrenos que la gente logró comprar hace muchos años atrás. Entonces resulta que antes los buses pasaban cada cierto tiempo, y resulta que un niño jugando mete su brazo, porque se le fue la pelota, mete el brazo y una serpiente lo muerde. El niño sale gritando diciendo que una serpiente lo mordió. Entonces el vecino del lote del otro lado dice: no se preocupe, yo sé primeros auxilios. Hace corte en cruz, hace succión y le hace un torniquete muy apretado. Agarra a la serpiente, la mata y la mete en una bolsa. Entonces le dice a la señora: no se preocupe, vamos a llevar al niño a Guatemala para que lo curen. Y resulta que para que el bus pasara, pasaba como a las 7 de la noche, para llegar a las 6 de la mañana a Guatemala, a Ciudad de Guatemala. Entonces eso fue por la tarde, imagínense. Entonces el niño tuvo más de 12 horas puesto el torniquete. Entonces cuando llega al Roosevelt, resulta que
la serpiente no era venenosa. Y tuvieron que amputarle el brazo porque no hubo circulación venosa. Por eso les digo, a veces tenemos que saber qué es para no asustarnos y no tomar decisiones malas. Sí, y por eso es importante conocer este tema de lo que es el veneno. Si se pudiera también conocer los tipos de serpientes venenosas que hay, que ya las mencionaste al principio, porque muchos de estos accidentes o incluso estas malas prácticas que se realizan son por la falta de conocimiento. Falta de conocimiento, exactamente. Y por eso es que hacemos este video, porque pues creo yo, y es bastante importante que la gente en general conozca de este tema, porque incluso ahora estamos viendo en el hobby, claro que a todos los que nos gustan los reptiles también nos llama la atención este tema del veneno, lo que es la colección de serpientes venenosas, que no es tan simple, no es nada más de tener una serpiente como tener una pitón bola, por ejemplo. Exacto. Entonces también queríamos tocar este tema sobre qué piensas tú acerca del mantenimiento de serpientes venenosas en cautiverio. Bueno, para empezar, una buena pregunta. En lo personal, yo no estoy de acuerdo que las personas tengan serpientes venenosas en casa, por el riesgo que se torna. Pues si vives solo y tienes un cuarto, un área donde está con llave y tienes todos los procesos para que no se pueda escapar una serpiente, sería perfecto, ¿verdad? Pero no es recomendable tenerlas. Si las tienen, deberían de tener antídotos. Aquí en Guatemala yo he sabido de personas que tienen, por ejemplo, que tuvieron en su momento, tuvieron vitis gabónica, tuvieron cobra también, cobra asiática, y esta es una anécdota bien chistosa, porque resulta que el que tuvo la cobra vino de manera legal a Guatemala. Este tipo vivía como carretera al Atlántico, y resulta que por alguna razón tuvo que salir. Entonces en una pecera metió la cobra, le puso un cartón y le puso libros encima. La cobra se salió y los vecinos sabían que a este muchacho le gustaban mucho las serpientes, pero como la cobra solamente cuando está resaltada, se muestra que entonces abre sus costillas y abre su capucha, pero cuando la vieron así pensaron que era una serpiente normal, y él estaba asustado porque la estaba buscando pero no la encontraba. Cuando lo llaman en la vecindad que había una culebrita, porque de hecho era pequeña, se fue corriendo, la fue a agarrar y se la llevó. Mucho ojo. Para empezar, no hay aquí en Guatemala, los únicos que teníamos antídotos era el zoológico, y esos antídotos a mí me los habían donado de México. Entonces éramos los únicos que teníamos en ese momento antídoto para cobra. Entonces es muy difícil conseguir. Por otro lado, los antídotos para serpientes africanas son muy caros. Normalmente los antídotos ya son caros. Te estoy hablando que una dosis completa para serpientes africanas te viene costando 18,000 quetzales aproximadamente. Entonces son muy caros, muy caros. Y normalmente quisiera saber a quién le sobran 18,000 quetzales aparte de los 18,000 quetzales, ir al centro hospitalario y demás. También he sabido que hay serpientes asiáticas, también víboras asiáticas, y tampoco hay antídotos. Y de hecho, a principios de año, en marzo, en España, murió un muchacho precisamente por una víbora asiática. Y luego en México, el año pasado, más o menos como en agosto, septiembre, una muchacha fue mordida por una vitis gabónica. Entonces, pues, la vitis gabónica fue en un zoológico, pero también tuvieron que conseguir los antídotos por fuera. Igual aquí en Guatemala, como les vuelvo a repetir, desafortunadamente no se cuentan siempre con esos antídotos. Entonces, si ustedes van a tener serpientes venenosas, la regla es tener antídotos. La regla es tener antídotos. 1.
Número 2, tiene que ser recintos seguros, bien seguros, sí, definitivamente. y que tengan llave. Y dentro del lugar donde están, tienen que tener un área que también sea muy segura, porque si el animal se llegara a salir del recinto, no se va a salir del cuarto, o del área, ¿verdad? O de la casa. Entonces, y es algo que pasa incluso bastante, porque estás preparado, tienes tus recintos a prueba de fugas, ajá, pero eso no quita que un día se nos olvide ponerle llave, o que estamos alimentando y de repente pasa algo y nos vamos sin cerrar bien la puerta. O sea, todo eso está dentro de las posibilidades. O sea, por muy experto que seas, siempre es un peligro, y es algo que sí es bastante de tomar en cuenta con una serpiente venenosa, porque no es nada más algo así como que te va a morder y es una herida que sanar. no. Te estás jugando La vida vida, prácticamente. la vida. Y eso es bien importante, porque como les vuelvo a repetir, eso también ha pasado en Centroamérica, no solamente en España y México, también ha pasado en Centroamérica. Yo he escuchado de casos, y aquí en Guatemala también, de personas que han tenido serpientes venenosas en sus casas y han sido mordidos. Otra cosa, por favor, el equipo no es por gusto, el equipo es bien importante. Yo estoy en contra de las personas que manejan serpientes venenosas a mano libre. Ese es el riesgo más grande, y considero que son personas que no tienen el conocimiento de qué es lo que les puede pasar si son mordidos por una serpiente venenosa, porque ya les dije, aparte del riesgo, las demás personas tratan de imitarlos. Ay, como agarra serpientes venenosas por las manos, yo también. Entonces el riesgo es mayor, porque los niños miran eso. Antes había un programa de televisión donde pasaba un famoso presentador que agarraba las serpientes venenosas con las manos. Y entonces yo siempre dije, tardó mucho tiempo en morir, porque en una ocasión agarra una mamba negra y porque la serpiente no quiso, no lo mordió. Entonces les vuelvo a repetir, aquí en Guatemala, ya hace muchos años atrás, me llamó un señor y me dice: mire, Nils, fíjese que estoy con la pena, mi hijo está en el San Juan de Dios y lo mordió un coral verdadero. Él vio un programa en la televisión donde fulano de tal agarra el niño pensó que era un falso coral, era un coral verdadero, lo mordió, y afortunadamente yo tenía antídotos, en esa ocasión yo tenía antídotos y los doné, y era carísimo, no me arrepiento, pero cuando yo tengo la oportunidad de ayudar, pues colaboro. Pero en esa ocasión el niño por poco se muere, precisamente por imitar a las personas que hacen eso, que no deberían de hacerlo, o decir que tienen mucha experiencia, pero que no se debería de hacer. En la actualidad pues hay otro presentador que también no es de mi agrado, y que lo utilizo en mis charlas para que vean qué es lo que no se debe de hacer, ¿verdad? No, y eso es otro tema, que por ejemplo el internet está para todos, no es precisamente Exacto. nada más para personas que saben, sino que también van a vernos niños, van a ver personas que se pueden encontrar con estos animales en estado salvaje, o incluso personas que tienen colecciones, incluso que tienen hijos. Exacto. Que por estar viendo estos contenidos en internet de personas que manipulan las serpientes venenosas, pueden hacerlo. O sea, si no están bajo supervisión, más que todo niños jugándose en el campo. Claro. En base a lo que miran, pues lo quieren imitar. Y los niños no tienen conocimiento si es una serpiente venenosa o no lo es. O sea, el poder del internet es bastante grande, y por eso hacemos este video, lo vuelvo a repetir, para hacer llegar este conocimiento a las personas, y no solo saber qué se debe de hacer en caso de mordeduras, sino también evitar el contacto con las serpientes venenosas, porque como ya decíamos, es jugarse la vida prácticamente. Es jugarse la vida o perder un miembro. O sea, nadie quiere perder un dedo o una mano, por ejemplo. Entonces sí es bien importante tomar en cuenta, y de hecho, recalcando lo que me habías dicho, por esa razón lo importante también de utilizar equipo, ¿sí? Cuando vayan en el campo es importante, para los que ahora hay una palabra bien interesante que dicen herpear, vamos a ir a herpear, dicen los muchachos ahora. Está bien, vayan a herpear, pero vayan con equipo.
no agarren serpientes, si no las conocen, cualquier serpiente que vean, y si no saben qué es, trátenla como una serpiente venenosa. Entonces así se van a evitar muchos problemas. Algo que se me había pasado por alto es la distancia que tienen para poder morder. Entonces ustedes pueden ver una serpiente y la dividen en 3 partes. 2 de esas partes son las que pueden llegar, si la serpiente está enroscada, esas 2 partes son las que pueden llegar para alcanzar y morderte. Entonces es importante tomar en cuenta eso. Tampoco eso de que la voy a agarrar de la cola y porque la agarré de la cola, no, las serpientes se voltean. Y principalmente si son como la barba amarilla, que su cuerpo es muy flexible, ella se puede voltear y tiene un rango de distancia para morder increíble. Entonces yo no jugaría ni con barba amarillas, ni con víboras de árbol, porque aunque sean muy lentas, aunque las agarres, su fuerza están preparadas para estar su cuerpo. Su cuerpo, exacto. Entonces se pueden mover para diferentes lugares. O por ejemplo, tampoco no van a agarrar serpientes muy cortas como la mano de piedra o el cantil de agua, porque son muy cortas y también van a hacer lo mismo. No agarren a las serpientes de la cabeza, menos si son venenosas, ¿sí? Las serpientes, inclusive las víboras, pueden atravesarse sus mandíbulas inferiores para poderte morder. Si encuentran a una serpiente que está decapitada, tampoco las agarren, porque las cabezas quedan todavía con movilidad y con la capacidad de inocular. Tienen el reflejo todavía, inclusive hasta después de una hora. Yo he visto serpientes, un Aquistrodon biliniatus, que ya tenía una hora de que le habían cortado la cabeza y los tenían en una bolsa. Cuando lo voltean en el suelo, al caer la bolsa, la cabeza trataba de morder algo y ya tenía una hora. Entonces en la televisión también salió un chef hindú que le quita la cabeza a la cobra porque va a ser comida de cobra, y tiene las verduras, y cuando hace con la mano así para correr las verduras, ahí estaba la cabeza, y la cabeza lo mordió, solo la cabeza, y se murió. Entonces mucha precaución. Recalcando, lo mejor sería no interactuar con serpientes venenosas, definitivamente no sacarlas de su hábitat. Exacto. O sea, si queremos tener una serpiente venenosa, lo mejor sería hacerlo de una manera legal. Y con el equipo adecuado. Exacto. Que es algo que vamos a hablar ahorita sobre el equipo que se debe de mantener. Exacto. Y como tu recomendación, el antídoto, que es importante, porque aunque pues los animales sean legales, aunque tengamos conocimiento, aunque tengamos equipo, no nos libramos de una mordida, y en ese momento es importante el antídoto. Exacto. De hecho, ya las autoridades te piden que si las serpientes que son importadas, que son venenosas, te preguntan quién es la persona que lo va a tener y si tienen antídotos. Ya de hecho ya lo están haciendo, y si tienen antídotos. O sea, ya están tomando en cuenta las recomendaciones de otros países, que las serpientes venenosas tienen que venir con su antídoto, y el antídoto es más caro que las serpientes. Sí. Entonces es algo chistoso, pero como es hobby, al final hay personas que sí las tienen, pero que tengan las precauciones necesarias. Sí, ¿no? Y de hecho es algo llamativo para muchas personas. Tener una serpiente venenosa es un lujo prácticamente. Y es algo que se está poniendo muy de moda por lo que vemos en internet, porque vemos muchos videos, pues son una belleza. Preciosos. No vamos a negar que son una belleza. Exacto. Y como está creciendo el hobby de los reptiles en el mundo en general, exacto, es un tema que hay que tocar. Es bueno tocarlo para no quedar... no sabía que había que tener antídotos, no sabía que las serpientes venenosas no se tocan con las manos, no sabía que legalmente hay que tener un proceso. Eso es importante. Qué bueno que lo estés tomando en cuenta, porque el hobby va creciendo y obviamente imagino que van a haber personas que van a querer tener serpientes venenosas. De hecho, hay personas que tienen serpientes venenosas. Sí, y es un tema complicado, porque a la hora de que te muerda una serpiente y no tienes tal vez registro, es un problema. Es un problema, porque no solamente te van a meter al hospital, sino que después de que salgas del hospital, seguramente ya las leyes van a ir detrás de tu persona. Entonces sí considero que es un tema que es importante tocar para que eviten esa situación.
Ok, y ahora vamos a hablar un poco del equipo que tú recomiendas, ya sea para salir a herpetear, Ajá, claro. o ya sea para mantener reptiles. En general, por ejemplo, yo tengo mi serpiente, la pitón reticulada, que también para manipularla, al principio la manejo con gancho, para evitar pues mordidas. Ujú. Eh, entonces, háblanos un poquito Del equipo. del equipo. Ok, bueno, para empezar vamos a hablar de los ganchos. Los ganchos básicamente hay de diferentes tamaños, diferentes longitudes y formas inclusive. El más común es el que tiene una forma de U. La punta siempre está como cortada, pero está limada, está para que no corte a los animales. Te sirve para cargarlos y normalmente se carga con dos ganchos. Eso es muy importante, utilizar dos ganchos para podernos manipular, dependiendo del tamaño. Dicen, depende tu miedo, ese es el tamaño del gancho. Entonces puede que tengas serpientes muy grandes o muy pequeñas, pero tenemos que tomar en cuenta el tamaño de la serpiente. Por esa razón, el uso de los ganchos es importante. Vamos a ver que la punta de los ganchos normalmente es mucho más larga. ¿Por qué razón? Esto es porque te sirve, para empezar, es que usas los ganchos con las puntas hacia adentro y luego levantas al animal. O lo pones enfrente de la cabeza y con el otro le estimulas para que se mueva. Levantas a la serpiente y luego metes el otro gancho para levantarla. Es importante utilizar dos ganchos porque tienen dos puntos de apoyo. Y a la serpiente les gusta mucho más eso, ¿sí? Y tiene esta forma curva, ¿verdad? Esto lo pueden utilizar en este caso pues para boas pequeñas, para algunos colúbridos, para víboras también. No animales que sobrepasen el metro de longitud, ¿sí? Si vamos a manejar serpientes mucho más grandes, ya necesitamos ganchos con longitudes mucho más grandes, ¿sí? Y entonces estos, si se dan cuenta, siempre tienen la misma curva, tienen la punta más larga y otra vez se utilizan con la punta hacia el frente, se baja y se levanta. Nunca vamos a utilizar los ganchos manejándolos con las manos aquí, sino que es por arriba, de lado y hacia arriba. Entonces, en otro de los programas que me vas a invitar, vamos a, hacer, vamos a hacer manejo para que aprendan. Hoy solo vamos a hablar sobre el equipo. Entonces, sirve para serpientes, como les digo, bovidos, colúbridos, grandes. Sin embargo, les quiero comentar, hay ganchos que necesitan una punta como más en forma de V. Los que tienen ese no está tan en forma de V, pero normalmente las que tienen forma de V sirve precisamente para colúbridos, porque imagínate que cuando baja el animal se queda como más presionado, entonces sirve para que sea más lento el movimiento. Pero entonces sirve mucho para colúbridos, falsos corales, maiceras, serpientes toro, ¿sí? Para eso sirven esos ganchos que tienen forma de V. Y les digo, hay de muchísimas maneras y formas. ¿Sí? Este es un equipo que viene de México y si se dan cuenta es muy delgado y muy largo, ¿sí? Entonces se llama GGIB, esa es una distribuidora mexicana y eso los tienen para las empresas para poder sacar los animales, se trasladan dentro de un bote y normalmente se utilizan también triángulos. El triángulo se me olvidó traer, pero existen los famosos triángulos. El gancho que tiene el mango con forma de palos de golf, estos normalmente se utilizan solamente porque visualmente son bonitos y porque todo el mundo los conoció así, pero anteriormente eran redondos. A alguien se le ocurrió utilizar los palos de golf y poner las puntas y quedaron muy bonitos, por cierto, pero también tiene su chiste. Esto normalmente te sirve para agarrar la cabeza de una serpiente. Y les vuelvo a repetir, ¿por qué vamos a agarrar la cabeza de una serpiente? Si es una serpiente no venenosa, por ejemplo una boa, porque hay que limpiarle las fauces porque tiene estomatitis, o porque le vamos a hacer algún examen, o porque es una serpiente venenosa. Pero, como les vuelvo a repetir,
Las serpientes, hay serpientes que cuando se les agarra de la cabeza, hay serpientes que dejan de comer. Sí, el estrés. El estrés. Y les voy a contar, esta anécdota fue pero bien fuerte. Vienen y me llaman, yo trabajaba en ese entonces en el zoológico La Aurora, y me llaman por teléfono de El Salvador, de un importador, y me dice, Nils, tengo un problema, el pitón albino ya no se mueve, me dice. Era un pitón que medía 3 metros. ¿Cómo así que no se mueve? Sí, no se mueve. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? El que estaba encargado no tenía mucha experiencia, le puso el gancho sobre la cabeza y se recostó sobre ella. Entonces le separó las cervicales. La serpiente solamente sacaba la lengua, pero no se podía mover. Es a lo que le llaman decapitación interna. Entonces el animal igual se murió en cuestión de horas. Pero me llamaron asustados porque el animal no se movía, ya no se tiraba, no hacía nada. Y fue por eso. Entonces, mucho ojo. A la hora de usar ganchos, ustedes pueden presionar sus dedos sobre una mesa y presionen sus dedos. Si les duele, tienen que hacerlo más suave para que no vayan a lastimar a la serpiente. Como les vuelvo a repetir, no es bueno agarrar la cabeza, pero si lo hacen, tienen que saber que la fuerza no es totalmente. Si no pueden decapitar al animal, la pueden lastimar y además cuando uno usa ganchos casi que se vuelve ambidiestro. Yo al final me convertí en ambidiestro para el manejo de ganchos, para esto. Se me había olvidado contarte también eso, que obviamente por el trabajo que tuve, estuve como subdirector de biotecnología para el manejo de antídotos en México, y obviamente había un laboratorio donde se hacían extracciones de veneno y todo eso, y obviamente cuando hicimos el primer antídoto para Guatemala, que se llamaba BioCare, también ellos tenían un laboratorio de extracción de venenos pequeño, donde se hicieron las primeras pruebas con el veneno para saber si era viable, y posteriormente se empezaron a utilizar serpientes de Costa Rica, que era el veneno similar. Y luego también para las personas que les gusta salir a arpear, pueden también tener los famosos tongs. Este tongs se llama pico de pato. Y este es muy bonito porque te sirve para agarrar a la serpiente, no la lastimas, porque al final es plano, pero tiene un dato bien importante. Es que tienes que tener una mano para poder sostener el tong y otro para poder apretar. Porque si no la aplastas, si la levantas así, entonces toda la presión va al frente porque nuestra mano está apretando mucho. Entonces, en este caso, por la forma del pico de pato, no se fractura. Pero, por ejemplo, existen otros que son de la misma longitud, que son esta es una muestra más pequeña. Esta normalmente pues, me servía en su momento para manejar serpientes venenosas, pero son más largos este tipo de ton. Ya se recuerdan que quien lo tiene me lo debe todavía. Entonces resulta que le puedes fracturar la columna con estos, y hay otros que son más delgados, que venden en Estados Unidos y que se los llevaron a Sudamérica, y de hecho fracturaron la primer cascabel. Aquí en Centroamérica hay Crotalus simus, anteriormente durizos. En Sudamérica es Crotalus durizos. Encontraron una y tenían un tong que era muy delgado, que los que vendían en Estados Unidos, muy baratos por cierto, pero son fracturavértebras. Entonces es un animal que la mitad de su cuerpo no lo puede utilizar. Entonces los tongs siempre hay que agarrarlos con una mano para sostener el cuerpo y la otra para poder sostener y trasladar al animal. Nunca traslade así, siempre sosteniendo para poder trasladar de un lugar a otro. Si salen a herpear, también es importante tener sus costales, ¿sí? Estos costales pueden ser de muchos tipos de tela.
Recomendable que sea una tela que no se vaya a romper, que puedan respirar. Si ustedes se la ponen y pueden respirar, es funcional, porque si no pueden respirar, recuerden que están mal. Las esquinas tienen que estar cosidas, ¿sí? ¿Esto por qué? Las serpientes muerden a través del saco. Entonces es importante que ustedes puedan hacer sus sacos o los pueden comprar, ¿sí? Cuando hacen el nudo, pues también hay varias maneras de hacer los famosos nudos. Es recomendable, pueden, cuando tengan la serpiente, imaginemos que está la serpiente, se pone sobre una superficie plana, se coloca el gancho y se le da vueltas, y después que se le da vueltas, esto sirve para separar a la serpiente de la punta. Ya cuando ya tengamos esto amarrado, ya bien envuelto, entonces podemos utilizar cinta de aislar o podemos utilizar una pita, ¿eh? Esto nos va a servir porque va a quedar en forma de U, y entonces como queda en forma de U, la serpiente no se puede salir. Eso es recomendable. Normalmente cuando vienen serpientes del extranjero, normalmente cuando uno los va a recoger a Convex, vienen así y vienen dentro de un recipiente, dependiendo si son rápidas, son colúbridos, depende de la empresa, pero normalmente si es una serpiente venenosa, viene dentro de un costal y un contenedor. Y por ejemplo, Strictly Reptiles trae unos contenedores solamente con un poco de ¿cómo se llama este material? De sustrato blanco que parece viruta, Jasper. Entonces viene con eso y viene la serpiente, pero normalmente vienen de Miami, entonces el tiempo que hacen de Miami para acá son un par de horas. Entonces los animales, el problema es el frío, el problema es el tiempo que se quedan en Convex, y esos vienen dentro de otra caja. Entonces cuando se abre la caja hay que ver que los animales vengan de esa manera. Si vienen dentro de costales y otro contenedor, es porque el contenedor es muy fácil que se pueda levantar. Entonces lo hacen para colúbridos o para vipéridos, por ejemplo. Pero cuando llegaban animales al zoológico, venían de esta manera dentro de un contenedor. Y bueno, cuando van a arpear, lo más importante, si capturan una serpiente y le toman fotografías, la deben de liberar. Es importante llevar una libreta de campo, porque realmente es importante saber la distribución geográfica de muchos animales. Curiosamente, Crotalus, que es la otra cascabel que hay en Guatemala. Aquí en Guatemala hay dos cascabeles, hay Crotalus simus y Crotalus. Muchos de los que son arqueólogos han colaborado con la distribución geográfica de las cascabeles. De hecho, yo pensaba que era muy restringida Crotalus, y sabemos que es mucho más amplia y que es simpátrica con otros asper, que es la bramoria. La palabra simpátrico no es simpático, es simpátrico, que significa que están en el mismo territorio, se encuentran ambas especies en el mismo territorio. Si salimos a herpear, lo importante sería utilizar unas buenas polainas, se llaman polainas vivoreras. Estas obviamente lo que tienen es este seguro para que no se salgan. Te cubren hasta arriba de las rodillas y los tobillos. Obviamente no vayan a ser como un tipo que vi que andaba con polainas vivoreras pero andaba con tenis, entonces o con crocs. Entonces no salgan, siempre por favor es importante utilizar botas que sean idealmente que tengan punta de policarbonato o que tenga punta de acero. Eso principalmente para las personas que trabajan en el área de seguridad industrial, donde hay áreas verdes, y para los que salgan a herpear, salgan con botas de cuero por favor y con polainas. Hay diferentes tipos de polainas, aquí traje otra también. Esta también tiene un zipper para poderlo utilizar, y anteriormente, años atrás, eran unas de cuero que también eran muy incómodas y se han vendido de diferentes formas, pero estas en lo personal son adecuadas porque no solamente son altas, te cubren bien hasta los tobillos
Y a la hora de arpear, principalmente si salen en la noche, que les gusta tomar fotografías anfibios o reptiles nocturnos, entonces no estamos viendo nuestros pies, es importante. Y la lámpara de cabeza, que es muy importante, yo considero que vale la pena. Por otro lado, tenemos también los tubos de acrílico. Los tubos de acrílico nos pueden servir si estamos haciendo trabajo de campo. En el trabajo de campo, por ejemplo, si estamos haciendo investigación y vamos a utilizarlos para meter una serpiente, les podemos tomar fotografías. Con el animal es muy seguro, pero también podemos sexar, saber si son machos, si son hembras. También, en caso que estén en cautiverio, nos pueden servir para inyectar, para administrar medicamentos, para limpiar fauces. O sea, estos son muy recomendables, y para las personas que trabajamos con venenos sirven precisamente para trabajar con laboratorios Para la extracción de venenos. Ajá, no es aquello que dicen, como me la llevo de Tarzán, me le tiro encima al animal y la agarro y le saco el veneno. No, tiene un proceso y normalmente la mecánica es, si trabajas con serpientes venenosas, tienen que haber 2 personas o 3 inclusive para manejarlas. Si son boidos como pitones o boas o anacondas, después que el animal mide 2 metros, tiene por cada metro extra es una persona más, ¿sí? Yo tuve la suerte que me invitaron a ir a ver a Convex un grupo de reptiles que trajeron, y trajeron el pitón reticulado más grande que yo he visto en mi vida. El animal medía más de 5 metros y era un animal enorme, y cuando lo destapamos, la cabeza era del tamaño de un perro. Y pues obviamente el que sabía de serpientes era yo, entonces me tocó agarrar la cabeza. Entonces cuando le íbamos sacando, porque no sabíamos cuál era la longitud, y esta era para un circo, entonces me recuerdo que cuando le íbamos sacando, yo les decía, por cada metro, una persona, 2 personas, 3 personas, 5 personas. ¿De qué diablos, qué tamaño era el animal? Era enorme. Entonces, la razón de que son animales constrictores es que no solamente te pueden asfixiar, sino que también la capacidad de mordida es muy fuerte. Yo tuve la mala suerte de ver a una persona mordido por pitón reticulado, donde realmente fue desgarrado totalmente, porque encima de todo que lo muerde, se lo jala, y los dientes muy filosos, entonces le hizo chirajos la mano. ¿Y esta que fueron a traer era dócil? Afortunadamente era dócil, pero como nunca vienen, en los papeles nunca vienen y te dicen que el animal la tenía alguien en cautiverio. Al parecer el animal era de cautiverio, entonces estaba acostumbrado al manejo. Pero si hubiese sido un animal que no tenía manejo, no, yo he visto... yo he visto infierno ahí. Hace poco, no hace poco, fue el año pasado, yo me recuerdo que empezaron a salir pitones en la zona 8, zona 10, zona 15, y cuentan la historia que una persona que tenía serpientes se echó sus traguitos y dejó abiertos los recintos, y se salieron, y entonces empezaron a salir, y en ese entonces empezaron a salir ahí en la zona 13, zona 8, zona 10 y zona 15. Y recuerdo que había una pitón reticulado. Yo no sé mucho de fases, pero era una pitón reticulada blanca con amarillo, precioso el animal, pero era un demonio, era un demonio. Entonces, cuando me dijeron en la estación de bomberos que si podía identificar qué era, e inmediatamente les dije que era un pitón reticulado. Y resulta que llamaron por teléfono que el dueño tenía los papeles ahí, que iba a pasar a recogerla, pero el animal era un demonio, era bien mordelona y bien rápida. Entonces, bueno, para terminar con el equipo, es recomendable tener buen equipo, equipo que no se les vaya a quebrar o lastimar, porque a veces yo he visto unos ganchos que se les caen las puntas. He visto gente que lamentablemente anda en tenis en el campo. Usen sus botas, gasten un poquito por su seguridad. Sí, por seguridad más que todo. ¿Verdad? Y
si tienen una cámara tan cara, yo creo que pueden comprarse un par de polainas y unas buenas botas, porque lo que pasa es de que por mucho que las personas sepan sobre animales, también tienen que tomar en cuenta que a veces no los miramos. Una muchacha herpetóloga en Costa Rica salió, se le olvidó ponerse sus zapatos y a la par de su tienda de campaña no se puso sus botas y la serpiente estaba enroscada en la orilla de su carpa y la mordió. Se salvó, por supuesto, pero a lo que vamos es de que después de hacer trabajo de campo se le olvidó que tenía la seguridad de ponerse botas, porque era un área de riesgo, ¿verdad? Pero bueno, vamos, eso es lo que yo les puedo decir hoy de esto. No sé, se me olvidó la otra parte que los famosos estiletes o sexadores, se me había pasado por algo. Tienen una punta roma cada uno y hay diferentes longitudes y grosores. Y esto te va a servir precisamente para sexar a las serpientes. Por favor, solamente los médicos veterinarios o biólogos o personas que tengan mucha experiencia pueden hacerlo, porque pueden lastimar a las serpientes. Quieren que las hembras sean machos por fuerza y las pueden romper, o también meten el estilete con tanta fuerza que rompe los semipenes de los machos, y si rompen los semipenes de los machos, los pueden dejar imposibilitados, ¿verdad? Entonces es importante, no cualquiera puede sexar, por favor, eso es bien importante, y tener la experiencia. Además se utilizan lubricantes, ¿verdad? Yo me recuerdo una vez que llegan al herpetario conmigo, yo tenía mis estiletes y tenía el lubricante sobre el escritorio, y llegaron unas visitas y yo me recuerdo que las personas que llegaban se le quedaban viendo a los estiletes y al lubricante, pero no me hacían nada. Y tal vez más adelante hacemos un video sobre esto, de cómo sexar a las serpientes, y como tú dices, lo tiene que ser alguien o que sea estudiado en esto, o que tenga mucha experiencia, porque sí se han dado casos de que personas que no saben lastiman a las serpientes. Lastiman a las serpientes, y después pueden ser animales con genética muy buena y que los pueden lastimar. Entonces, sí, y ahí se termina. Ya se terminó, entonces es importante. Entonces, la verdad que gracias por la invitación, la pasé muy bien, gracias. Aquí contando experiencias y demás, y ojalá que podamos interactuar más, y con todo gusto la información que gusten, y como les vuelvo a repetir, yo soy Nils Naturalista, tal cual. También me comentabas que ustedes venden todo este tipo de equipo para salir a petear o para los que tienen colecciones. Si nos puedes dar un poco de información, porque seguramente va a haber personas interesadas. Sí, vendemos equipo de manejo de reptiles, vendemos ganchos, vendemos tongs, las polainas, contenedores para manejo seguro de reptiles, y damos charlas, capacitaciones sobre primeros auxilios en caso de accidente ofídico, principalmente para empresas, y también colaboramos para muchísimas estaciones de bomberos, para Conred, por ejemplo, también. Y entonces no todo es negocio, o sea, damos muchas charlas gratis, y la venta del equipo pues obviamente que es importante, y más para los que están en el hobby. Tener buen equipo vale la pena, y nos pueden contactar al 4129-5763, o me pueden escribir al correo electrónico, que es centroantiveneno@yahoo.com. Entonces, con todo gusto les podemos atender. Ok, toda esta información la van a tener, ya saben, abajo en la descripción, para que puedan contactarlos directamente a ellos y poder adquirir este equipo. Bueno, entonces muchas gracias, Nils, por habernos acompañado en este video. La verdad que fue de gran ayuda, estoy seguro que a muchos les va a servir este video, y pues si nos da la oportunidad, pues tal vez más adelante de hablar de otros temas, tú que tienes el conocimiento,
Estamos muy agradecidos, de verdad. Gracias. Gracias por haber venido. Y también, tal vez más adelante podemos hablar sobre alguna charla. Tal vez coordinarlo con las personas que vienen aquí, que están interesadas. Podemos ponernos de acuerdo, tal vez nos escriben por la página y ya coordinamos contigo alguna fecha, algún lugar. Perfecto, con para todo hacer gusto. algo ya más formal. Con todo gusto, con todo gusto. Estamos a la orden. Entonces, hasta aquí llegamos con el video de hoy. Como vuelvo a repetir, muchas gracias y gracias a ustedes que están viendo y por haberse quedado hasta el final. Y pues nos vemos a la próxima. Casi se me olvida decirles que se suscriban al canal, que le den like si les gustó el video. Espero que les haya sido de mucha ayuda. Pueden encontrarnos en Facebook y en Instagram como RepTeam o Reptile Team. Y pues hasta aquí el video de hoy. Pero ya saben, nos vemos a la próxima.